Estamos introduciéndonos en las palabras griegas del Nuevo Testamento. La que miramos ahora es sumamente interesante, agapao, amar, porque representa la culminación del pensamiento en griego de los planes del Señor, sus planes de amor y salvación. Pero hay aquí que en griego hay 4 palabras que expresan la idea de amar y de amor. Y se escogió principalmente esta que vamos a estudiar, pero miraremos las demás también. Pensemos primeramente en textos como estos, cómo se entiende. Lucas capítulo 6, versículos 27, 32, 35, en cuanto al amor a los enemigos. Enseña el Señor: pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Versículo 27, aún el 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hacemos esta reflexión. ¿Cómo es posible que en la orden de Dios el hombre deba amar a aquel que nos hizo daño? Si pensamos con lógica, hay sentimientos humanos encontrados a la hora de mirar, de pensar en aquel que nos hizo daño y que Dios pida que le amemos. Esto es, ¿será que le tengamos sentimiento, afecto, que lo abracemos? ¿De qué trata ese amor? ¿Es posible amar a alguien que nos haya hecho daño? Entonces, analicemos la palabra amar según 4 textos griegos que se utilizan para expresar esa idea. La primera es erao, y de allí deriva el sustantivo eros. En Jenofonte, este autor escribe en su libro Ciropedia lo siguiente. Notemos cómo se expresa la idea de erao y eros. Recordemos, es el verbo y su sustantivo que deriva. El hermano no se enamora de la hermana, es otro el que se enamora de ella. Ni el padre de la hija, sino que es otro el que se enamora de ella. Pues el miedo y la ley tienen capacidad de impedir esta clase de eros. De ahí deriva entonces erao, el verbo. Entonces, notemos allí, eros tiene que ver con un amor pasional. Hasta en este caso se habla de un amor incestuoso. Esa clase de amor donde el hermano ama a su hermana o el padre a la hija. No, ni la ley, ni el miedo, ni el temor pueden permitir semejante cosa. Entonces allí la palabra griega que usa Jenofonte tiene que ver con amor pasional. Esto es lo que significa eros. Y erao, el verbo, es amar apasionadamente. Esto es cuando de allí deriva lo erótico, el amor puramente sexual, pasional. Pero otro uso del verbo amar lo miramos en el verbo stergo, o el sustantivo estorgué, y en Romanos capítulo 12:10 solamente aparece como el adjetivo, unido a filos también, que ya vamos a estudiar de esta palabra. Y allí se traduce en Romanos 12:10 con amor entrañable, ¿sí? Pero miremos en Macabeos, el 4 libro de Macabeos, capítulo 14-13, lo que significa este verbo, stergo, ¿sí? Y estorgué, el amor, amor afectuoso. Leemos ahí. Mirad cuán complejo es el estorgué de una madre por sus hijos, que atrae todo hacia una simpatía que se siente en sus entrañas. Notamos entonces, el eros tiene que ver con un amor pasional, mientras que el estorgué, que es otra palabra griega, expresa un amor de los sentimientos, ¿sí? Pero vamos a ver una más, y es el verbo fileo y su sustantivo que deriva filía. En varios textos donde se habla de un amor afectuoso, están los sentimientos de por medio. Allí sentimientos de amistad, lazos familiares, en fin. Lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 37 como ejemplo. El que ama a padre o a madre más que a mí. Allí se usa el verbo fileo, un amor de sentimientos, afectuoso, en este caso del padre a su progenitor. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. O aún Juan 11:3, también se usa este verbo para expresar amores de amigos. Cuando dice aquí, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, el que tú tienes fileo para con él está enfermo. Notamos un amor
cariñoso, afectuoso, de sentimientos preciosos, de lazos humanos. O el versículo 36 también. Dijeron entonces los judíos, al verlo a Jesús llorando, mirad cómo le amaba, cómo lo quería. Lo traduciríamos en español, ¿sí? O en Mateo 6:5, también miramos esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos gustan de amar el orar en pie en las sinagogas. Notemos que esto es un amor, hasta podríamos decir, de naturaleza humana y carnal. No es la idea que el Señor quiere transmitir con el otro verbo que vamos a mirar ahora. Un ejemplo más en Juan capítulo 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría, notemos, afectuosamente, carnalmente lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y entonces ahora miramos el verbo que nos interesa. Y es agapao, y su sustantivo correspondiente, agape. En Mateo 5:44, la pregunta es, ¿de qué trata este amor? ¿O qué pretende Dios revelar con este amor? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos volviendo entonces a la pregunta inicial. ¿Qué clase de amor es este? El de agapao o agape es el sustantivo. Bien, vamos a ir definiendo. Dijimos que eros es un amor pasional. Storge es un amor muy afectuoso. Y vimos el ejemplo de una madre que hace lo posible por salvar a su hijo. O fileo es un amor de amigos, afectuoso, de familia, lazos familiares. Un amor humano y aún carnal también, entendido como humano, pero agapao ya es distinto, es un verbo que el Nuevo Testamento escoge para decir una idea especial. Que en el mundo griego se usaba el verbo agapao, pero no con la frecuencia que lo usa el Nuevo Testamento. Por el contrario, en el mundo griego se usan los otros verbos, mayormente fileo, para expresar lo que se quiere decir. ¿Qué representa pues agapao? Es un amor donde se atribuye valor, un amor que no nace de un sentimiento como fileo, que es el verbo que le acompaña muchas veces. Es más, agapao se usa con mucho más frecuencia, fileo le sigue, y ya los otros verbos no aparecen en el Nuevo Testamento, excepto combinado, como leímos en Romanos 12:10, allí en forma de sustantivos. Y es que este agapao es un verbo en que se transmite una decisión, no un sentimiento, sino la voluntad decide hacer algo, y es darle valor al enemigo. Esto es lo que quiere decir amad a vuestros enemigos. Respetadlos, valoradlos, tenerlos en estima, como Dios quiere que tratemos al ser humano en su dignidad, aunque sea nuestro enemigo. Miremoslo cómo lo va a expresar 1 de Pedro 3:7, que aunque no aparece la palabra amor, aparece claramente el sentido de valor, del trato de un ser humano a otro, pero especialmente en el seno del matrimonio, del marido a su esposa. Miremos ahí. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Notemos la expresión darles honor. Reitero, no está la palabra amor, pero está la idea de agapao. Es dar honor, dar valor. Y ahora sí quizás vamos a apreciar la riqueza del diálogo que hubo entre Jesús y Pedro cuando Jesús le hace las 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Y así lo vindica, lo hace ingresar al grupo después de la humillación, de la derrota que Pedro cayó porque presuntuosamente prometió que honraría al Señor, que lo defendería, y recordamos de una manera estruendosa, cayó derrotado, negando al Maestro cuando el Señor más necesitaba del afecto humano. Y en ese diálogo, allí entre Jesús y Pedro, se habla del amor, pero interesantemente aparecen los 2 verbos, agapao y fileo. Hacemos un recordatorio. El diálogo original está en arameo, que era la lengua que hablaban Jesús y los discípulos. Pero al producirlo en escrito, para que lo conozca la gente, Juan escribe esto, lo pone en griego, escoge las palabras adecuadas. El sentido fundamental, el griego es el vehículo que lleva un mensaje en los matices de las palabras utilizadas.
Y efectivamente se nota allí una intención divina por medio del apóstol Juan para transmitir una idea muy interesante. Miremos pues, Juan capítulo 21, desde el versículo 15 en adelante. Jesús hace ingresar a Pedro otra vez con 3 preguntas, mostrando que le perdonaba su triple negación que Pedro había cometido. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El verbo que utiliza allí es agapao, es decir, ¿me das valor? Es lo que Jesús está diciendo. Recordemos que amor, agapao, tiene que ver con honor, con valor, con dar estima. Esto viene de la voluntad, de la decisión. De hecho, hay un libro que recomiendo, se titula así: El amor es una decisión. Porque entonces viene de la voluntad, uno escoge hacerlo y no tanto por sentimientos, que es lo que vamos a ver curiosamente cómo Pedro entiende la pregunta, que él responde con los sentimientos, como dice a continuación. Tú sabes que te fileo, diríamos nosotros. Así que Jesús pregunta: ¿tú me agapes? O sea, ¿tú me das valor? Y Pedro responde: tú sabes que yo te quiero, te requiero, diríamos nosotros, ¿no? Que te tengo mucho afecto. Entonces Jesús le dice, él le dijo: apacienta mis corderos. Vuelve la segunda vez a preguntarle el maestro. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Tú me agapes? O sea, ¿me das valor? Y Pedro se va entristeciendo, como que Jesús dudara. Y en verdad tenía razón, porque Pedro no estaba entendiendo que Jesús preguntaba una cosa y Pedro respondía otra, porque a continuación vuelve Pedro a responder de la misma manera. Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Es decir, que yo te quiero, yo te amo. Es decir, con los sentimientos de un amigo que te quiero. Pero Jesús no pregunta eso. Es más, no quiere eso. Eso vendrá después. Quiere saber la decisión que hemos tomado, si le vamos a dar valor. Jesús responde: pastorea mis ovejas. Y en la tercera ocasión, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me filees? Ahora sí, pregunta con el concepto de Pedro. O sea, ¿tú realmente me quieres? Así como tú dices. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: tú me filees o me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te... Y Pedro nunca usa agapao, vuelve otra vez con fileo. Y lógicamente Pedro allí apenas recibido esta aceptación y encargo, Pedro trabajó duro y ya en sus 2 cartas, manifiesta ese amor que Dios quería que él entendiera. No solamente afectos, sino un valor en el que pone a Jesús por encima de todo. Y es lo que Jesús quería. Cuando Pedro contesta: yo te requiero, Jesús le dice: entonces trabaja para mí, apacienta mis ovejas. Notamos que entonces no es difícil entender la primera pregunta que miramos allá arriba, de amar a nuestros enemigos. Lógicamente, el enemigo que nos ha hecho daño duele, eso es natural, somos humanos, pero la orden de Dios es que a pesar de ello, tú no le vas a devolver maldad por la maldad que te hizo, sino le vas a devolver estima, valor. No necesariamente que tú lo abraces y lo quieras y lo pongas contigo a la mesa para comer. No habla de eso. Es el valor, porque se usa el verbo agapao, no el verbo fileo. Que si hubiera sido fileo, sí, ahí habría alguna dificultad de amarlo como un amigo, como un pariente, un padre. Lógicamente ahí tendríamos quizás algún conflicto. Notamos con esto que al escoger las palabras hay una riqueza para entender mejor la intención de los escritores del Nuevo Testamento. Y así pues vamos a pasar a la siguiente palabra.